Hola, mi nombre es Isaac Paul, soy maestro de lengua maya y tengo hoy una alumna que se llama Lolbe. Lolbe es mi alumna hoy y vamos a la primera lección de aprendizaje de lengua maya, pero lo vamos a hacer a través de frases. La primera frase que vamos a utilizar es Bish acaba. Bish acaba en español es ¿cómo te llamas? Y utilizamos tres palabras. Bish acaba. ¿Cómo es? Bish acaba. Bish acaba. Significa ¿Cómo te llamas? ¿cómo te llamas? O muchos dicen ¿cuál es tu nombre? Pero vamos a usar Bish acaba para preguntar por el nombre de una persona o por el nombre de otras personas. Tenemos también aquí nuestro vocabulario. Aquí tenemos los adjetivos posesivos para decir mi, in, tú, a, su, u, nuestro, ka, pero solamente suena el consonante. Para decir su o tus es a con un sufijo esh o esh cuando tenemos una vocal al final de la palabra. Y su o sus para la tercera persona del plural es u o u o, que vamos a ir aprendiéndolo en esta clase. Pero también tenemos los el parentesco. Los pronombres serían, bueno, podría ser, pero los pronombres los vamos a aprender en las siguientes lecciones. Pero aquí vamos a utilizar solamente los parentescos. Los parentescos como papá es yum, mamá es na, hermano es sukun, hermana y hermanito, abuelo y abuela, chich. Chich es C-H-I-I-C-H. Muy bien. Entonces tenemos aquí parentescos y tenemos adjetivos. Y utilizamos esta palabra bish. ¿Cómo debemos de contestar? Como esta palabra bish es la que hace la pregunta, lo vamos a quitar para decir, para poner la respuesta. En este caso es Isaac in acaba. Y de esta manera hemos contestado. Si yo pregunto a mi alumna, Bish acaba. Lolbe in acaba. Ella pondría aquí su nombre. Y si pasas a escribir tu nombre aquí, escribe tu respuesta, por favor. Muy bien. Lolbe incaba. La L un poquito más larguita porque es una letra larga. De esta manera, pues nosotros podemos también contestar a las personas. Por ejemplo, si yo te preguntara, Bish acaba, doy tiempo para que tú contestes desde tu casa. Solamente tienes que usar una palabra que es tu nombre, que es la respuesta, y decir después incaba. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a poder hacer más ejercicios por medio de estos posesivos? Estos posesivos son los que se pueden cambiar.
para hacer la pregunta, podemos decir, por ejemplo, si yo quiero poner aquí in, puedo decir Bish ink aba. ¿Qué sería? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú estás en un juego y te van a poner un personaje, tú puedes preguntar Bish ink aba. ¿Cómo me llamo? ¿Mm? Pero y te van a contestar, vamos a decir, va a decir Isaac, en caso de que esa es la primera vez que me van a decir Isaac acaba. Tú te llamas Isaac o Isaac es tu nombre. ¿Mm? Pero podemos ir añadiendo. Si yo digo aquí, si yo quiero decir, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo diríamos cómo se llama tu papá? Bish a yum. No, es Bish a caballo. Muy bien, muy bien. Vamos solamente a cambiar Bish u Kaba porque es el nombre de una tercera persona. Es su nombre de quién? A you. ¿Cómo dirías? ¿Cómo se llama tu papá? Bish u Kaba Ayun. Muy bien. Entonces tenemos también que decir, si no fuese tú, tu papá, pero es tu abuela, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se llama tu abuela? Bish a caba Bish Ukaba es Ukaba Achich. ¿Por qué? Porque no estamos modificando ninguna palabra más que Yum, que es papá, y lo convertimos a Chich, que es abuela. Muy bien. Si yo quisiera preguntar, ¿cómo se llaman ellos? ¿Cómo haríamos esa pregunta? ¿Cómo se llaman ellos? Así cuando tenemos un grupo de personas que se están acercando o estamos interesados en un grupo de personas. ¿Cómo diríamos cómo se llaman ellos? Realmente es Bish y volvemos a las preguntas, a las palabras bases. Kaba. Pero, ¿quiénes? ¿De quiénes? De ellos. Entonces, de ellos. ¿Cuál es ellos? Es U. Entonces, vamos a poner acá U, Kabao, así, para decir ¿cómo se llaman ellos? Aquí te acuerdas que tenemos un sufijo o una parte de una palabra al final para decir que son que son más de uno, son ellos. Entonces aquí es de ellos, su de ellos. ¿Sí? Radica en que lo que nosotros estamos cambiando es esto. Si fuesen de ustedes un grupo de personas, debo poner entonces a, y aquí en lugar de o es esh, y puedo decir
de ustedes. Y así vamos a ir cambiando, modificando las palabras, usándolas. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir cómo, como hemos dicho, se llama, si yo quiero decir cómo se llama tus hermanos. ¿Cómo decimos esto, los de hermanos? Bish. O. Ajá. Kaba. A. Recones. Muy bien. Bish, ukaba, a, suku, neesh. Muy bien. Entonces, si yo digo, voy a poner nombres: Juan, Isaías, Marco y Elías. ¿Cómo diríamos esto? Se llaman. A ver, Rubén, ¿cómo lo dirías tú? Juan, Isaías, Elías. Ajá. U. Kaba. Cabao. Muy bien. Entonces, usamos estos mismos nombres y solamente vamos a poner acá u, ba, o, usando este adjetivo positivo. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestra primera clase y les esperamos para la próxima clase, donde con una frase también vamos a ir aprendiendo lengua maya. Muchas gracias y suscríbase a nuestro canal y denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Muchas gracias, buen día.